Qué alegría volver a estar con ustedes a través de estos medios. Durante estos años hemos procurado transmitirles a ustedes la espiritualidad ignaciana, fundamentada en los ejercicios espirituales. ¿Por qué lo queremos hacer? Los jesuitas, que somos como muy inquietos frente a la realidad, hace un par de años el Padre General nos colocó en discernimiento para que podamos delante del Señor ver qué debemos hacer en los próximos 10 años de apostolado. Y las 4 preferencias son las siguientes. La primera, abrir un espacio hacia Dios a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento. La segunda preferencia, continuar con el trabajo y el compromiso con las personas vulnerables. La tercera preferencia, nuestro compromiso con los jóvenes. Y la cuarta preferencia, nuestro compromiso con la tierra. Coincidimos con el Papa. El Papa, cuando vio estas 4 preferencias en una carta, dice lo siguiente: sin la primera preferencia, es decir, sin la espiritualidad, las otras 3 no funcionan. Entonces hemos querido transmitirles a ustedes de una manera muy didáctica qué es lo esencial de los ejercicios espirituales. Estamos viviendo un momento de confusión en todos los sentidos. Todas las instituciones económicas, políticas, religiosas, están en crisis. Y eso es propio cuando termina una época y comienza otra. Como soy profesor, a mí me gustan los ejemplos. El ejemplo es cuando hemos estado en trasteo. Todos hemos estado en trasteo. Tiene aspectos muy positivos. Vamos a cambiarnos a otro lugar, quizás mejor. Pero de esas casas grandes que teníamos nosotros, hay que reducirlos a un apartamento. Y entonces causa tristeza, como sucedió en mi casa, dejar esos comedores grandes, un cuadro enorme, el Sagrado Corazón, con una tradición muy bella, y así otros casos y otros objetos, porque tenemos que trasladarnos, tenemos que dejar y adaptarnos a una situación nueva. Ese es un ejemplo. La historia en este momento está de trasteo. Los estudiosos dicen que no estamos en época de cambios. No, el mismo Papa dice, estamos en una época de cambio. Algunos elementos del cambio cuando vivió Ignacio de Loyola. Terminó una época que se llamaba la Edad Media. Y comienza otra época, la Edad Moderna. Y eso sucedió durante muchos años. Y fue un cambio que realmente conmovió a toda la humanidad. Nosotros lo vemos como algo como muy sencillo, que ellos creían que la tierra era plana. Sí, la tierra es plana. Y toda la espiritualidad y todas las decisiones era porque la tierra era plana. Y descubren que no. Eso es un cambio. Tanto es así que la Inquisición, también de esa época, estaba como mirando quienes decían lo contrario a lo que decía la Iglesia Católica. Eso fue terrible. Otro aspecto que sucedió en esa época fue el Renacimiento. Vea qué bonita la palabra Renacimiento. Todo como que giraba alrededor de la tierra, que era plana. Y descubren que no. Y descubren que los griegos y que los latinos y los romanos tenían unos descubrimientos sobre el hombre, sobre el ser humano, extraordinario. Entonces empieza a girar el pensamiento centrado en el ser humano, como persona, como individuo, como persona libre. Y eso es un cambio en la filosofía y también en la espiritualidad. Así estamos viviendo ahora, otros cambios de otro estilo. Un aspecto que influyó muchísimo en ese momento fue la imprenta. Siglo XV, finalizando, siglo XVI con Gutenberg. La imprenta es equivalente al celular y al computador nuestro.
Los conocimientos, todo el mundo era analfabeto. Los conocimientos estaban en los monasterios. Después de la caída del Imperio Romano, otro cambio, en los monasterios estaban aquellos pergaminos, y eran pocos los que podían escribir. Aparece la imprenta, y entonces el conocimiento se universaliza. Aparecen ahora estos elementos, las redes sociales. El conocimiento se universaliza, y eso causa realmente crisis. Continuamos con otra situación, lo que llamaron el descubrimiento de América. Ahora se llama el encuentro de dos culturas. Eso fue realmente algo que nadie esperaba. Tanto es así que hay discusiones de los teólogos de aquel tiempo, porque creían que los indígenas no tenían alma. ¿Se imaginan qué es esto? Ahora lo vemos como algo risible y ridículo, pues. Después del partido de fútbol uno puede decir muchas cosas, pero cuando uno está metido allá, eso se presentó, el encuentro de dos culturas. ¿Sabe cuántos indígenas murieron? 34 millones de indígenas por las enfermedades que traían los de Europa a América. Y entonces eso causa un desajusto. Las herejías, ya decíamos que eran perseguidas por la Inquisición. Sucedió un fenómeno que lo estamos viviendo nosotros. Lutero, que era agustino, sacerdote católico, llegó al Vaticano. ¿Y qué se dio cuenta? Que había corrupción en el Vaticano. Vaticano corrupto, comenzando por los papas, con sus amantes, con sus hijos, dedicados más bien al arte. En la época de Rafael, de José Leonardo, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Época de las indulgencias, había que pagarle a los artistas. Se olvidaron de Jesucristo. Y entonces Lutero, cuando se da cuenta de esto, entra en una crisis tremenda y protesta, con mucha razón, dadas las circunstancias de aquel tiempo. Pero vea cómo es la historia de hermosa. Juntamente a Lutero nace Ignacio. Lutero nace 7 años antes de Ignacio y muere 10 años antes después, o sea que son contemporáneos. Pero ¿qué le sucede a San Ignacio? Una cosa totalmente distinta a Lutero. Lutero sale de la iglesia. Ignacio hace un proceso de introspección. Entra dentro de sí mismo, después de toda una historia hermosísima. Y cuando él va descubriendo que la fuerza de Dios estaba en él, y empieza a descubrir su espiritualidad, que es propia para momentos de confusión. Por lo tanto, en estos momentos de confusión acudimos a los elementos esenciales que descubrió San Ignacio. Y eso es lo que les queremos transmitir a través de estos medios. Hemos hecho 8 unidades para entrar en los ejercicios. Las 4 primeras unidades son de preparación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ponerlos a ustedes a orar inmediatamente. ¿A quién le van a orar? Entonces hay que presentar a Jesucristo. Pero para presentar a Jesucristo debemos de eliminar esas falsas imágenes o incompletas que tenemos de Dios. Eso es lo que un filósofo descubrió y afirmó que los dioses eran proyección de nuestras debilidades. Ese fue Feuerbach. Y luego Marx continuó con esa idea. En ese tiempo poco se conocía la Biblia, muy poco. Pero Ignacio, a través de su experiencia, va descubriendo que ese Dios revelado en Jesús habita en uno, lo transforma en uno. ¿A través de quién? A través de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, antes de comenzar ejercicios, debemos de hacer una contextualización. ¿En qué época estamos? Y esa es la primera unidad. Preparación para realizar los ejercicios espirituales online. Tenemos las imágenes distorsionadas de Dios o incompletas, dónde y cómo se originan esas imágenes
y la imagen de Dios en la Biblia. Esa es la primera unidad. La segunda unidad, el Dios revelado en Jesús. ¿Por qué? Porque con Él vamos a hacer los ejercicios. No lo vamos a hacer con el Dios mágico que yo tengo, o el Dios policía que yo tengo, o el Dios abuelito que yo tengo, o el Dios ritualista que yo tengo. No, esos no existen, son invención mía. Entonces hay una presentación del Dios en el Antiguo Testamento y el Dios en el Nuevo Testamento. Esa es la segunda unidad. La tercera unidad, ¿qué es lo que todos deseamos? Ser felices. Ser felices. Y entonces Ignacio nos hace una propuesta. ¿Cómo puedes ser feliz? Ya una vez conociendo el Dios de Jesús, reconociéndolo, alabándolo, siendo obediente a esa voz de Dios que está en nosotros y prestando un servicio. Es lo que él va a llamar el principio y fundamento. Entonces pone unos medios para ser feliz y unas condiciones para ser felices. Por ejemplo, condición, no absolutizar las cosas, porque no somos inseguros, entonces queremos absolutizar las cosas y las convertimos como en ídolo, sobre todo la riqueza y el dinero. No absolutice. Luego dice San Ignacio, tanto cuanto, relativizar las cosas también, pero ponerle un poquito de discernimiento, tanto cuanto. A nivel nuestro, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Esa es una condición para ser felices, ¿no es cierto? El tanto cuanto. Y por último, tomar buenas decisiones. ¿Bien? Y en la cuarta unidad, ya elementos principales para hacer la oración. Son las 4 unidades de preparación. Quinta unidad, lo que San Ignacio llamó primera semana, pero no son semanas de 8 días, 10 días, no. Si lo vamos a hacer por este medio, quizás son 2, 3, 4 semanas o un mes. La quinta unidad es la segunda semana o segundo nivel, ¿bien? La quinta, la sexta, la séptima, la tercera semana y la octava, la última semana. Esto se demora meses. Bueno, eso es todo. Realmente démosle gracias a Dios por volvernos a reencontrar. Hay algunas personas que ya han hecho esta experiencia, pero vamos a iniciarla con aquellos que comienzan a realizarla. Que Dios nos bendiga, que María, Nuestra Señora del Camino, sea nuestra compañera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye.